La sentencia que aquí presentamos es la sentencia SP 847 del 2 de abril del 2025, radicado 59446. El asunto de esta sentencia tiene que ver con la inadmisión de la demanda de casación presentada por la defensa técnica del señor Néstor. Aquí la sala se pronuncia oficiosamente sobre la legalidad de la sentencia proferida el 2 de junio del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Este tribunal confirmó la condena emitida en contra del señor Néstor el 3 de octubre del 2019 por el Juzgado 31 Penal Municipal con funciones de conocimiento del Distrito Judicial. Trámite adelantado por el delito de inasistencia alimentaria. Los hechos, según el proveído CSJAP 1387 del 2023, del 17 de mayo del 2023, radicado 59446, fueron resumidos por la sala de la siguiente manera. El aquí procesado Néstor, padre de SLSG, hoy mayor de edad, desde mayo del 2009 hasta el 13 de junio del 2018, se sustrajo injustificadamente de prestar los alimentos pactados en diligencia de conciliación realizada el 23 de febrero del 2009. Se realizó ante la Defensoría de Familia en el Centro Zonal Engativá del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El acuerdo señalaba que el padre se haría cargo del pago de 108.000 pesos mensuales, vestuario 3 veces al año y 50% de los gastos de educación. Entremos a la actuación procesal relevante. En aplicación de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 1826 del 2017, el 23 de junio del 2018, la Fiscalía corrió traslado de la acusación, en la que se le atribuyó a Néstor el delito de inasistencia alimentaria, que se encuentra en el artículo 233 del Código Penal, cargo que él no aceptó. El conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado 31 Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, que el 3 de abril del 2019 llevó a cabo audiencia concentrada. El juicio oral se inició el 18 de junio siguiente y culminó el 19 de septiembre del 2019 con sentido de fallo condenatorio. El 3 de octubre del 2019 se dictó sentencia en contra del aquí procesado Néstor, mediante la cual fue declarado responsable de la conducta punible de inasistencia alimentaria. A Néstor se le impuso una pena principal de 42 meses más una multa de 24.37 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término a la sanción privativa de la libertad. Se le negó con fundamento en el artículo 193, numeral 6 de la Ley 1098 del 2006 la suspensión condicional de la ejecución de pena. Entonces la sentencia de condena fue apelada por la defensa técnica y el 2 de junio del 2020 fue confirmada en su integridad por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Fallo de segundo grado contra el cual el mismo sujeto procesal interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación, cuya demanda a la Corte inadmitió a través de auto interlocutorio. No obstante, tal pronunciamiento ordenó el retorno de las diligencias una vez agotado el eventual trámite de insistencia, con la finalidad de revisar la legalidad de la decisión de negar el subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena. Vencido en silencio el término para promover el mecanismo de insistencia, regresan las diligencias para dictar el fallo correspondiente. Pasemos a las consideraciones de la Corte. Retrotrae la Corte el numeral sexto del artículo 193 de la Ley 1098 del 2006, el cual es el Código de la Infancia y la Adolescencia. Este numeral sexto señala que, con el fin de hacer efectivos los principios instituidos a favor de los niños, las niñas o los adolescentes, relacionados en el artículo 192 Ejusden, y garantizar el restablecimiento de sus derechos en los procesos por delitos en los cuales sean víctimas, la autoridad judicial se abstendrá de aplicar
la condena de ejecución condicional a menos que aparezca demostrado que fueron indemnizados. Esta relación de que trata el artículo 192 de la Ley 1098 del 2006 tiene que ver que en los procesos por delitos en los cuales los niños, las niñas o los adolescentes sean víctimas, el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados en los convenios internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución Política y en esa ley. No obstante, la Corte en pacífico criterio ha explicado que en el precitado texto normativo no se cobijan los casos de inasistencia alimentaria. A esta conclusión arribó a partir de interpretaciones subjetiva y objetiva finalista, las cuales se sintetizan en su orden en que esa generalizada prohibición, primero, fue concebida por el legislador para delitos atroces, terreno al que no pertenece el punible de inasistencia alimentaria. Y segundo, en el específico caso de esta infracción delictiva, o sea, de inasistencia alimentaria, su imposición, contrario al fin de la norma, imposibilita al condenado el cumplimiento de su obligación alimentaria. Vale decir, obstaculiza efectivizar la prevalencia de los derechos de los menores y lograr la reparación de los perjuicios ocasionados. Aquí la Corte relata diferentes sentencias, entre las cuales la última aparece la CSJSP 287 del 2023, del 26 de julio del 2023, radicado 56541. Por ello, se ha precisado que si el delito cometido contra un menor de edad es el de inasistencia alimentaria, el pago de los perjuicios no configura un requisito adicional a los ya indicados en el artículo 63 del Código Penal para que el ejecutor de dicha conducta, siempre que cumpla las exigencias allí fijadas, pueda acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Recordemos de qué se trata el artículo 63 del Código Penal, modificado por el artículo 29 de la Ley 1709 del 2014, que señala que la ejecución de la pena privativa de la libertad se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años. Segundo, si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 del 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de ese artículo. Y tercero, si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de la ejecución de la pena. Por ende, de lo dicho en el numeral segundo de la aludida disposición, no cabe duda que si el condenado, primero, carece de antecedentes penales y segundo, no se trata de uno de los delitos enlistados en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal, el juez cognoscente debe conceder la suspensión de la ejecución de la pena en atención al requisito objetivo, esto es, sin exigencia alguna o reflexión de índole subjetiva relacionada con sus antecedentes personales, sociales y familiares, menos respecto de su intención de reparación o efectiva indemnización de perjuicios. Entiéndase entonces que con independencia de que se acredite el pago de la obligación alimentaria, la regla en punto de la suspensión de la ejecución de la pena, cuando el delito afecte menores de edad y no se trata de conductas de extrema gravedad, consiste en que el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad no depende del pago de los perjuicios, de manera que su concesión viene dada porque concurran las exigencias previstas en el precepto 63 del Código Penal. Ello va de acuerdo a la sentencia radicado CSJSP del 2020, 3 de junio del 2020, radicado 52492. Pasemos ahora al caso en concreto.
En la sentencia de primer grado confirmada por el tribunal, la cual constituye unidad jurídica inescindible en los componentes confirmados, el juzgador, luego de recordar la literalidad de los artículos 63 del Código Penal y 193 de la Ley 1098 del 2006 y de citar jurisprudencia constitucional, expresó: de esas disposiciones se desprende que la concesión del subrogado en aquellos asuntos en donde la víctima es un menor de edad se supedita al cumplimiento de los requisitos de la codificación penal, pero también se debe demostrar la respectiva indemnización integral del niño, niña o adolescente, situación que en este caso, de acuerdo con lo informado por la denunciante, no se encuentra acreditada. Además, a pesar de saber la existencia del proceso adelantado en su contra, siempre demostró su falta de interés en lograr acercamientos con SLSG. En tal sentido, y como quiera que no se satisfizo la obligación pecuniaria en cabeza del procesado y a favor de la víctima, se negará dicho subrogado. Así, pasó por alto el fallador que, para los eventos de inasistencia alimentaria, la jurisprudencia de la Corte no ha subordinado la inaplicación del numeral sexto del artículo 193 de la Ley 1098 del 2006 al criterio por él acogido. En efecto, la Corte en Providencia CSJSP 18927 del 15 de noviembre del 2017, radicado 49712, precisó que la precitada normativa no es aplicable a los responsables de inasistencia alimentaria a partir de interpretaciones subjetiva y objetiva finalista expresadas en su orden de la siguiente manera. Pese al carácter general e imperativo de la norma en cuestión, cabe acotar que en la exposición de motivos de la actual Ley 1098 del 2006, en la Gaceta del Congreso número 551 del 23 de agosto del 2005, página 31, solamente se hizo referencia en el acápite correspondiente a los niños y las niñas víctimas de los delitos a la deuda que el país tenía con los niños y las niñas que son víctimas de los vejámenes más atroces, como razón de ser de la implementación de medidas como la examinada. E indudablemente, dentro de la categoría aludida, no se inscribe el delito de inasistencia alimentaria. En síntesis, si bien la imposición de la pena se fundamentó en su finalidad de prevención especial, con miras a que el procesado en el futuro no vuelva a sustraerse de su obligación alimentaria, lo cierto es que con la no suspensión de la ejecución se imposibilita al penado el cumplimiento de esa imposición legal. La solución anunciada tiene la virtud de satisfacer tanto el interés superior de los menores como la prevalencia de sus derechos y la necesaria reparación de los perjuicios ocasionados, porque a la vez que no aleja al penado de su fuente de ingresos, posibilitándole continuar con el cumplimiento de la obligación alimentaria, y no se convierte en un obstáculo para que mantenga comunicación con los menores hijos, prevé dentro de su régimen la estipulación de un plazo para indemnizar so pena de revocatoria del subrogado. Esto de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1098 del 2006, que contiene las obligaciones: el reconocimiento de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional comporta las siguientes obligaciones por el beneficiario. Como punto tercero, reparar los daños ocasionados con el delito. Estas obligaciones se garantizan mediante caución. Y continúa la Corte dentro del radicado 49712. Es que muchas veces, de manera inconsciente, se instala en la mente de los jueces un dilema inexistente, reparación o subrogado, cuando no hay exclusión entre ellos, como claramente surge del artículo 65 del Código Penal y del artículo 474 de la Ley 906 del 2004. Este artículo 474 contiene la procedencia. Para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el Código Penal y se fijará el término dentro del cual el beneficiado
debe reparar los daños ocasionados con el delito. Continúa la Corte con la sentencia. Precisamente, uno de los compromisos que se adquieren para gozar del subrogado es el de indemnizar, dentro de un término cierto, los perjuicios ocasionados con la conducta punible, a más de garantizarse mediante caución, su inobservancia puede dar lugar a la revocatoria del sustituto y a la ejecución de la prisión por parte de la autoridad judicial competente, que debe ser celosa en la vigilancia de esa disposición del fallo. Como vemos, las dos sendas interpretativas acogidas por la Corte apuntan a la misma conclusión. Para los casos de inasistencia alimentaria, no es aplicable la prohibición contenida en el numeral sexto del artículo 193 de la Ley 1098 del 2006. Por tanto, en la sentencia condenatoria proferida en adversidad de Néstor, el aquí procesado, los jueces de instancia aplicaron indebidamente la prohibición de que trata el numeral sexto del artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia y dejaron de aplicar la consecuencia jurídica dispuesta en el numeral segundo del artículo 63 del Código Penal, en el sentido de que si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos en el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 del 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral primero de ese artículo. De esta manera, el fallo quebrantó el derecho fundamental al debido proceso del aquí procesado Néstor, en punto del principio de legalidad de la condena y menoscabó la posibilidad de reparación de la menor de edad titular del derecho alimentario. Demostrada entonces la violación directa puesta de presente, la Sala casará oficiosa y parcialmente la sentencia. En este orden, como quiera que, primero, la pena de prisión impuesta en el caso concreto es inferior a 4 años. Segundo, la foliatura no enseña información acerca de que el procesado cuente con antecedentes penales. Y tercero, respecto del delito de inasistencia alimentaria, no se predica la prohibición del artículo 193, numeral sexto de la Ley 1098 del 2006, como tampoco tal conducta aparece enlistada en el artículo 68A del Código Penal. El aquí procesado Néstor se hace merecedor al subrogado de la suspensión de la ejecución de la pena, con un periodo de prueba de 3 años. Agréguese que no se vulneran los derechos de la víctima del delito de acceder a la reparación efectiva del daño, toda vez que la suspensión de la pena de prisión no riñe con la obligación del penalmente responsable de reparar el agravio. Por el contrario, comporta una medida eficaz para dicho propósito, habida cuenta que la libertad de locomoción del procesado queda condicionada al pago de los perjuicios. Para la concesión del subrogado, el señor Néstor prestará caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente a través de póliza, depósito o título judicial. Asimismo, deberá suscribir acta compromisoria en donde se plasmen las obligaciones señaladas en el artículo 65 del Estatuto Punitivo. El acta será rubricada ante el funcionario judicial de primer grado dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la presente sentencia o ante el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en caso de que lo anterior no ocurriere. En suma, la Corte casará parcial y oficiosamente el fallo condenatorio, a fin de conceder al señor Néstor el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad a suspensión de la ejecución de la pena. Y en mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelve primero casar oficiosa y parcialmente la sentencia proferida el 2 de junio del 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que confirmó la condenatoria emitida en contra del señor Néstor el 3 de octubre del 2019 por el Juzgado 31 Penal Municipal con función de conocimiento del mismo Distrito Judicial. Trámite adelantado por el delito de inasistencia alimentaria en el sentido de conceder al procesado el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, de suspensión de la ejecución de la pena,
en los términos y condiciones establecidos en la parte considerativa de esta providencia. Segundo, advertir que en lo demás la sentencia de condena se mantiene incólume. Y tercero, informar a partes e intervinientes que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Y es así como terminamos el radicado 59446, agradeciendo su valioso tiempo en escucharnos en este podcast. Un abrazo.